Hola a todos y bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos con Alan White. Muchas gracias por acompañarnos, Alan. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por regalarnos este espacio. Un honor tenerte con nosotros. Inicialmente nos gustaría que nos hablara de ti un poco, qué edad tienes, cuáles son tus intereses particulares en medicina, qué haces. Muchísimas gracias por la invitación, es un gran honor. Les cuento un poco de mí entonces, tengo 23 años, nací en Venezuela y me vine acá a Colombia a comenzar mis estudios de medicina hace ya 5 años y medio. En el momento soy interno de 12º semestre en la Pontificia Universidad Javeriana. Durante la carrera he conseguido como varias cosas que han llamado mi atención y son en las que sigo. Una de ellas es la representación estudiantil, entonces por ese lado estuve trabajando muy buen tiempo de la carrera, ya no en este momento. Y otra de las cosas que conseguí una gran pasión es en la investigación. Entonces, en cosas de investigación, sobre todo estoy en la parte de sueño, en el semillero de trastornos del sueño, lidero esa parte. Y aparte hago otras cositas en investigación como en neurología vascular y este tipo de cosas. Pero mi principal tiempo sea en sueño porque lo que más me gusta de la medicina es la medicina interna y dentro de la medicina interna la neumología. Entonces todo el estudio de la parte pulmonar siempre ha llamado mucho mi interés. Esa es como mi historia. Tengo otras cosas en la vida, por ejemplo, soy judío, entonces también es particular conseguir personas judías en Colombia, pero siempre he conseguido un buen recibimiento por parte de ustedes. Entonces, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Nos gustaría saber a qué universidades te presentaste inicialmente y por qué finalmente te quedaste con la Javeriana. Sí, el camino fue un poco más largo. Yo inicialmente me pensaba quedar en Venezuela y comencé aplicando a la Universidad Central de Venezuela, que es como el equivalente a la Universidad Nacional, pero allá. Después de eso, en Venezuela pues ya estaba muy mal y la Universidad Central pues ya estaba, ya había tenido cierto grado de impacto y me puse a ver por fuera qué podía hacer. Entonces me puse a ver tres sitios principalmente que fueron España, Israel y Colombia. En Colombia ya tenía personas de mi colegio que habían estudiado medicina acá y me dijeron, sí, es un buenísimo sitio para estudiar medicina, es un buenísimo sitio para vivir, entonces aproveché la oportunidad y ven. Entonces apliqué dentro de Colombia a la Sabana, a los Andes y a la Javeriana. ¿Por qué? Realmente no lo sé. O sea, no conocía las universidades, nunca había pasado por la séptima y me había enamorado de la Javeriana, no tengo una historia así. Pero apliqué a las tres, entré y dije, bueno, en este momento tengo una decisión muy difícil porque son tres universidades de las que me han hablado y de las que he revisado el pensum, he revisado cosas, conozco a estudiantes de cada una, pero realmente no sé qué quiero hacer con mi vida. Finalmente me decidí por la Javeriana y dejé las opciones de Israel y de España de lado, también la opción de quedarme en Venezuela. Y en este momento no me arrepiento de la decisión, pero uno en la vida toma decisiones en ciertos momentos y no sabe cómo hubiera sido mi vida si hubiera estado en otro sitio, pero estoy feliz de estar en la Javeriana sin duda. Bueno, Alan, nos alegra saber que no te arrepientes de la decisión y ahora quería que nos contaras un poco de cómo ha sido tu experiencia en tanto el ámbito académico como el ámbito en cuanto a la convivencia cuando estás en la Javeriana y toda tu carrera. Listo. En el ámbito académico, siento que estudiar medicina en cualquier sitio del mundo es difícil, pero que en Latinoamérica tenemos ciertas cosas que nos hacen diferentes y que siento que son ventajas respecto al resto del mundo. Y la primera de ellas es que nosotros tenemos muchísimo contacto con los pacientes desde el primer día. Esa creo que es una de las fortalezas de los programas de medicina en Colombia. En la Javeriana me he sentido a gusto porque siento que tengo la oportunidad de estar con profesores que están en el más alto nivel en Colombia en cuanto a medicina. Siento que también hay cierta gran cantidad de oportunidades de investigación y que se está comenzando a dar en Colombia algo súper interesante que no se había dado antes, que es el concepto del physician scientist, que es el médico que no solo va a la clínica, sino que también está en el laboratorio y que investiga. Entonces he tenido esas oportunidades de poder ver y experimentar un poco en la Javeriana y que han sido grandes. De la parte de la convivencia, es como lo dije hace un rato, Colombia siempre me recibió con las puertas abiertas.
Entonces, nunca hubo un gran diferencial por ser el venezolano del salón. Sí conseguí que era muy interesante que yo era judío porque muchas personas en Colombia nunca habían estado frente a un judío, entonces básicamente era un extraterrestre dentro del salón. Entonces uno comienza a compartir esas cosas que lo hacen diferencial a uno con otras personas que también vienen de muchas partes del país. Entonces, por ejemplo, en mi semestre hay muchísima gente de Bucaramanga y eso fue bueno en cierta medida porque la gente llegó acá a conocerse. Son pocos los que son de Bogotá únicamente. Entonces, siempre el semestre, como era mucha gente de muchas distintas regiones del país, buscaron conocerse. Y eso creo que favoreció muchísimo el que yo pudiera generar un grupo de amigos desde tempranas épocas de la carrera. De ahí para adelante, los profesores nunca hicieron un trato diferencial, nunca hicieron nada que yo dijera, no, esto como que no me cuadra. Obviamente aquí y allá hay ciertas experiencias y ciertos baches en el camino, pero creo que en general la experiencia de la convivencia siempre fue satisfactoria dentro de la universidad. También nos gustaría saber, Alan, qué particularidades tiene el pensum de tu universidad con respecto a otras. Listo, entonces en la Javeriana desde el primer día, o sea, desde el primer semestre ya comienzas a tener contacto con el hospital, que es un diferencial muy grande. O sea, en otras universidades comienzas ya en cuarto semestre, en otras en quinto o en sexto, las clínicas. En las Javerianas se comienzan formalmente las clínicas en sexto, pero antes de eso ya tienes ciertas tardes que comienzas a ir al hospital. Entonces, por ejemplo, en primer semestre a uno lo mandan con un camillero, con una jefe de enfermería, a hacer rotaciones, ¿no? Entonces uno va y se para detrás de la jefe a ver cómo se preparan los medicamentos, cómo es ese contacto de la jefe de enfermería en el hospital. Y uno también va con el camillero. Entonces a mí me pasó, y es un cuento de la carrera de cómo comenzó mi mala espalda en los turnos, y es que con el camillero que me tocó, nos tocó llevar a muchas personas a la morgue. Ese día como que falleció, no falleció gente de más, sino como que le tocaron a ese camillero por el piso en el que estaba. Entonces él me decía, no, usted tiene muy mala espalda y yo no conocía el concepto, aparentemente es muy famoso, de lo que es la mala espalda. Para entender un poco más, una mala espalda es alguien que le llegan muchas cosas en el turno, por tanto hay mucho trabajo y uno no puede descansar o uno no puede estar tranquilo porque hay mucho que hacer, ¿no? Entonces ese día pues murió gente y nos tocó llevarla a nosotros que pues claramente implica más procesos que llevar a alguien que está vivo. Entonces ahí es donde dicen que comenzó mi mala espalda y por eso me va tan duro en los turnos, pero yo digo que, como me dijo una profesora del internado, no es mala espalda, sino espalda académica, que es para que uno pueda aprender. Bueno, y hablando en cuanto al entorno académico, y nosotros que somos estudiantes de medicina tenemos y manejamos mucha presión, ¿consideras tú que hay un buen manejo en cuanto a la salud mental por parte de tu universidad como apoyo a esos estudiantes que sufren como de acoso estudiantil o que tienen como crisis existenciales en algún momento? ¿Cómo ves tú que lo maneja tu universidad? Listo. Lo primero es que en salud mental, en universidades en Colombia, en medicina, creo que todavía hay muchísimo por hacer. Siento que sí, cada universidad ha buscado generar un apoyo particular para sus estudiantes, pero todavía falta. A raíz en un evento ocurrido de suicidio en la Javeriana, pues claramente nuestra facultad tomó como el liderazgo dentro de la universidad de qué vamos a hacer para apoyar a nuestros estudiantes. Hay ciertas becas como de apoyo a estudiantes con dificultades económicas que no necesariamente implican una beca de la matrícula, sino, por ejemplo, ayudas en comida o ayudas con el uniforme, que a veces puede ser un poco caro, y así sucesivamente. Ese tipo de cosas me parecen interesantes. Lo otro es que tenemos muchos grupos estudiantiles y muchas veces los estudiantes consiguen un refugio en los grupos estudiantiles en conseguir una familia como por fuera de casa, por lo que hay tantos estudiantes que vienen de otras regiones del país. Entonces siento que a pesar de que no sea directamente un psicólogo o un sitio de salud mental como tal, eso también es salud mental en otra medida, ¿sí? Que es como tener un grupo de personas que me apoyan. Hay sí sitios de centro de asesoría psicológica de salud en la universidad y demás, que creo que pues cada universidad tiene su equivalente,
pero siento que todavía hay mucho que hacer, ¿sí? Las rotaciones todavía son muy duras y no hay una inducción como muy clara, muy de acompañamiento al estudiante. Y siento que hay que reforzar ese tipo de cosas de estar con el estudiante, no solo una inducción de hacerles un día de cómo lavarse las manos, sino también una inducción de cómo es afrontarse a este tipo de cosas, cómo afrontar el duelo, cómo afrontar el sufrimiento. Ahí hay que trabajar, sin duda. Con respecto a lo mismo, ¿has tenido tú que evidenciar o padecer alguna situación de abuso de poder, de maltrato o de acoso? Y si sí, ¿cómo las has manejado? ¿Cómo la viviste? Sí, entonces creo que todos lo vivimos en la carrera y ya estando en 12, a juro te ha tocado o te ha pasado algo o le ha pasado a alguien cercano a ti o has visto como han abusado o han hablado mal con otra persona, ¿sí? Creo que el internado se facilita mucho para este tipo de situaciones, por lo que la culpa es siempre del interno. em, pero durante la carrera también, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando uno está fuera de casa, de su hospital de base, hay situaciones como, no, es que los de la Javeriana, no, los de la Javeriana no, los de la Javeriana tal cosa, ¿sí? E igual ocurre con las otras universidades, ¿no? Como esa clasificación por universidades me parece súper innecesaria y muchos profesores y doctores la hacen. Otras situaciones de acoso, por supuesto que las hay, y las hay en todas partes. Y yo lo veía mucho en el internado, sobre todo en el internado regional, ¿sí? Cosas como que le escribían sobre todo a mis amigas, eh, mensajes que nada que ver, o cómo es que un monitor de anatomía o un profesor le escribe a un estudiante como no, veámonos y no sé qué parte de dar el número dio el permiso para eso, ¿sí? Entonces, si hay situaciones de acoso, creo que se viven todos los días. El ambiente de un hospital, con todo el estrés que tiene y todo el estrés que implica, muchas veces se da para ello y hay que visibilizar más estas cosas para poder abordarlas. Particularmente alguna situación, muchas veces se burlaron de mí por ser venezolano, ¿sí? Em, Como no, ese medicamento no lo hay para su paciente, me decían algunas veces. O con ser judío, algunas veces me dijeron, como no, le hicieron la judía, que acá puede parecer algo muy casual, pero realmente pues para mí sí implica una ofensa, ¿sí? O una que otra vez un profesor me hizo el saludo nazi, y yo decía, pero sí, como en chiste, como en broma. Em, y dónde está el límite de la risa y dónde está el límite de que está mal y que está bien. Entonces, sí se vienen esas situaciones, al igual como yo las viví, creo que todos la viven en algún momento y como les decía, si estás en 12º semestre ya te ha pasado algo, ¿sí? O le ha pasado a alguien cercano a ti. Es lamentable, pero creo que es parte de nuestra realidad. Y siguiendo hablando a través de lo que decías de cómo clasificar las universidades, ¿qué percepción tú tienes de ver las otras universidades de Colombia? ¿Qué has oído de ellas? Listo. Entonces, durante la carrera tuve la oportunidad de compartir escenarios con otras universidades, sobre todo cuando estuve rotando en la Samaritana, que, no, que me veía con los estudiantes de la Sabana, algunos estudiantes de los Andes también. Pero durante el internado regional que me fui a Tunja, ahí sí compartí con muchísimas universidades. Entonces, estaba gente de la Nacho, de la Uniboyacá, de UPTC, de la UTCA, había más del Bosque, o sea, habían incluso más universidades todavía. Y ahí comprendí que uno vive en una burbuja y que todo el mundo vive en una burbuja. No, o sea, no es porque por ser de las Javeriana estar en una burbuja, no. O sea, yo estaba en mi burbuja, los de la Uniboyacá están en la de ellos, los de la UPTC están en la de ellos, los de la Nacho están en su burbuja. Y cuando te das cuenta cómo cambia, hay ciertos rasgos que sí son típicos de algunas universidades, entonces uno se da cuenta de cosas buenas y malas de la formación que tiene uno, ¿sí? Uno dice, oye, debería ser más como él, o debería ser más como ella, o debería mejorar esta parte del trato que yo tengo con los pacientes, ¿sí? De la parte académica también uno se da cuenta, como no, estos son buenos, la mayoría, ¿no? Porque siempre hay particulares. No, estos son mejores en fármaco y a mí me falta fármaco, mejor me la acerco, ¿sí? Eh, y así uno se va como soltando mucho más, ¿sí? Creo que
hay mucho estigma entre universidades, hay muchos estereotipos. Parte de lo que les dije son estereotipos, pero también hay unos estereotipos que son negativos, ¿sí? Entonces uno llega primer día de rotación y ya te dicen, no, es que los de la Javeriana no, no, eso no, ¿sí? O los de la Javeriana tal cosa, o los de los Andes tal cosa. Entonces, no, aquí puro gomelo y no voy a la revista, ¿sí? Entonces son cosas como que a uno no le cuadran y que uno no entiende porque no saben nada de uno, ¿sí? Como esta persona me acaba de conocer, ni siquiera sabe cómo me llamo y ya me está clasificando dentro de un grupo de personas a las que no juro pertenezco, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con los de otras universidades, ¿sí? Entonces, o la preferencia de algunos doctores, que también se nota. Muchas veces hacia la Javeriana, pero muchas veces hacia otras también. Entonces, el profesor que se formó en la Nacho históricamente y que reconoce su universidad, entonces llega a los de la Javeriana y eso los trata mal. O llegan los de la UPTC y eso los trata mal. Pero con los de la Nacho sí es bien, ¿sí? Y eso pasa no solo con los de la Nacho, sino con todas. Entonces, creo que hay cosas entre universidades que tenemos que soltarnos más y ojalá hubieran escenarios más tempranos en la carrera de compartir con otros para poder entender que mi realidad no es la única y de que en otros sitios se hace lo mismo, o sea, se aprende medicina, pero se aprende de otra manera y se aprende de otra manera que es válida y que es buena y que está bien y que los hace fuertes en ciertas cosas en las que probablemente tú no tengas esa fortaleza. Creo que nos reflexionar. Hubo un TikTok que se viralizó y que era una estudiante de tu hablando, haciéndole preguntas a los demás si era, ¿recomiendas estudiar medicina? Y la mayoría de las personas decían como no. En tu caso, ¿cómo ves eso? ¿Ya estás en el último semestre? ¿Recomiendas estudiar medicina o no tanto? Eh, wow, esto me pasó muchas veces. Me escribe gente de mi colegio que está pensando estudiar medicina, como estudiar medicina capaz implica cambiar de país, pues lo contactan a uno de antes, ¿no? Y yo antes de decirles si están seguros si en las Javerianas, les pregunto si están seguros de estudiar medicina, ¿sí? Yo sí recomiendo esta carrera, recomiendo hacerlo en cualquier parte, pero recomiendo estar muy seguro antes, ¿sí? No porque esté mal retirar después, no creo que eso esté mal. Creo que es una decisión correcta y madura cuando se toma de la forma adecuada. Pero probablemente si yo hubiera conocido cómo era más la carrera, hubiera tomado la misma decisión, pero la hubiera tomado de una forma más informada. Y creo que ahí es donde fallamos. Creo que ahí fallan todos. O sea, tanto uno recomendándole a alguien como, no, medicina es lo máximo, no sé qué. No, o sea, ya va. Y tanto las facultades mostrando una realidad que es distinta por conseguir admisiones, ¿sí? Como no, nuestra universidad es lo máximo, no sé qué, nuestro programa está, no sé qué, etcétera. Pero nadie te habla sobre la salud mental durante la carrera de medicina para las admisiones, ¿sí? Porque probablemente eso espantaría a unos cuantos, ¿ok? Em, entonces, yo sí recomiendo estudiar medicina. em, Estando más seguro. ¿Cómo estaría más seguro? O cómo yo intento hablar con personas cuando se acercan a mí pensando en estudiar medicina, ¿sí? Les hablo de estas cosas de las que hemos hablado hasta ahora. Les hablo de salud mental, les hablo de la posibilidad de que sean maltratados o vulnerados o acosados, ¿sí? Les hablo de cómo es el trato dentro de la carrera, ¿ok? Y de cómo es el trato entre semestres, entre facultades, entre los doctores y uno, cómo es cómo son las relaciones interpersonales, ¿ok? Y les hablo de cómo es el estudio en básicas, que eso sí, la gente lo plantea bien real, ¿sí? La gente sí dice, no, eso es comer libro, eso es rata de biblioteca. Entonces, eso sí creo que la gente lo tiene claro, pero no tienen clara la parte clínica, porque la parte clínica ocurre después de quinto o sexto semestre, ¿ok? Y uno en general habla con la gente que está todavía comenzando la carrera. Entonces, sí lo haría de nuevo, esa es la otra pregunta que siempre me hacen, pero lo haría de forma más informada. Me hubiera gustado mucho más estar más claro en lo que me estaba metiendo. Y ahora queremos saber, Alan, ¿qué mito habías escuchado antes de entrar a la carrera de medicina y te diste cuenta que no era cierto? Wow.
yo hablé con alguien alguna vez sobre los turnos y me habían dicho que los turnos es lo peor en la vida. O sea, así me lo planteó la persona, como que es puro llorar. Em, y no, o sea, a mí no, no. En este momento de mi vida, quiero aclarar para referencia futura, no me molesta tanto un turno porque lo disfruto, porque estoy en una fase muy de aprender. Probablemente cuando tenga 45 o 50 años no esté diciendo lo mismo. Y lo otro que me plantearon era que yo no iba a tener tiempo para hacer las cosas que me gustan, ¿ok? Y yo siento que sí lo tuve todo el tiempo desde el primer semestre, porque yo siempre soy una persona que me gusta estar en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo durante la universidad hice mil cosas, o sea, fui representante de semestre, hice mis cosas de investigación, que uno dice, bueno, sí, todavía son como medio académicas, pero estuve en el grupo de Naciones Unidas de la universidad muy buen tiempo y ellos me quieren mucho y yo los quiero mucho a ellos y ahí formé un grupo, casi que una familia, y seguí haciendo mis cosas, seguí haciendo el poco deporte que hago, lo seguí haciendo y así sucesivamente. O metí a tenis de mesa en séptimo semestre, creo que fue el que lo metí. O sea, iba al hospital y después me iba a jugar ping pong. Eh, y sí, sí siento que siempre tuve el tiempo de poder darme un descanso, de ir a nadar, de salir con mis amigos, de rumbear, de no rumbear cuando no quería. Pero nunca fue tan limitante como para tener que decirle no a todo, que era como me lo habían planteado. Entonces, em, creo que hay un mito que muchos de los que van a entrar a medicina adquieren, que es yo solo voy a ser estudiante de medicina y esa va a ser mi sticker en la frente de que solo voy a poder hacer eso y no voy a poder hacer nada más. Cuando la realidad es que la universidad y cualquier universidad abre puertas para mucho más que medicina. ¿Y qué consejo le darías a las personas que quieren entrar al mundo de la investigación, Alan? Les daría el consejo que me dio uno de mis profesores cuando hice una pasantía por fuera y él me dijo, investigación no se hace un día a la semana, se hace todos los días. ¿Listo? Entonces, este man es cirujano de trasplantes, o sea, imagínense, y por las tardes va al laboratorio a cultivar células, ¿sí? Y a hacer experimentos. Y él me dice, investigación no es sentarse una tarde a escribir un artículo. Investigación es todos los días, 30 minutos de tu vida o una hora, hacer algo relacionado con investigación. ¿Listo? Y es cambiar tu modo de pensar cuando te enfrentas al paciente. ¿Listo? Y ahí es donde entra el concepto del physician scientist que a mí me gusta tanto, que es que uno está pasando revista y se plantea una duda académica, digamos, en beneficio del paciente, y hay que decir, bueno, ¿qué dirá David? No, no es un debate de el profesor más viejo diga, no, póngale los sartán, ¿sí? Sino es ponernos a pensar cómo habría que asegurarnos en ese paciente que ese es el medicamento indicado en ese momento. Y creo que ahí es donde sirve la investigación, en ayudar a mi paciente, ¿sí? Y es poder saber entrar a una base de datos y buscar la información que necesito y asegurarme de que esa información sea buena, ¿sí? O sea, hay que aprender dos cosas en investigación, creo yo, con la poca experiencia que tengo. Uno es aprender a leer y aprender a revisar y darse cuenta de lo que yo estoy leyendo, si es una buena evidencia o no debería estar tomando decisiones con eso que estoy leyendo. Y lo otro es hacer investigación, ¿listo? Creo que no se puede hacer una sin la otra. Y para hacer investigación lo que recomiendo es eso, como comenzar día a día a investigar un poco más. Lo otro que recomiendo es acercarse a alguien que uno diga, uy, qué chévere esa persona, ¿sí? Qué chévere eso que hace. Sí, ese profesor mío que investiga por las tardes o que es epidemiólogo y me parece muy chévere lo que hace, me debería acercar a esa persona. Y es acérquese sin pena, ¿sí? Es eh, no decirles como, no, me gusta mucho esto que están haciendo. Yo había pensado una idea y uno les llega con una idea y uno les despierta el cerebro y los emociona, ¿sí? Entonces, uno de los profesores con los que yo tengo mucha relación de investigación ahorita, que es el doctor Álvaro Ruiz, que es un ejemplo a seguir para mí, yo la primera vez que me le acerqué, o sea, ya me conocía como su estudiante, pero la primera vez que me le acerqué para hablar como un poquito más personal,
fue para plantear una idea de investigación de un trabajo que ya había hecho, que yo dije, uy, esto está muy chévere, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Sí? Cuando uno le llega con una idea a un profesor, uno le da la oportunidad a él de que se emocione y de que incorpore eso y que trabajen juntos y que te enseñe y eventualmente se vuelva como tu mentor o como lo quieran llamar. Creo que hay unas claves en cómo comenzar este mundo y es acercarse a personas que ya lo han hecho. Ya que mencionas que tienes un mentor y una persona que admira, quisiéramos saber a qué otros profesores tú tienes como esa admiración. Wow. Eh, Admiro a muchos profesores por distintas cosas. Hay unos por su experiencia en investigación, pero creo que la generalidad de los profesores a los que admiro o a los que yo veo hacia arriba y digo, wow, o sea, ojalá yo esté en ese sitio en algún momento. Y no se trata de una posición como el decano o el profesor, etcétera, sino se trata de dónde quiero yo estar en la vida y es, quiero estar en la vida en un sitio en donde las otras personas piensen en mí como un ejemplo a seguir, ¿sí? Y creo que son esas personas las que admiro, las que lideran con el ejemplo y que lideran siempre con las acciones, ¿sí? Entonces, no sé si dar nombres o no, pero admiro a personas que no dejan de ser buena persona a pesar de lo que hacen, ¿sí? Porque tengo muy buenos profesores, muy buenos, pero que muchas veces hasta ahí llegan, ¿sí? Pero tienes en cambio los que son muy buenos profesores y que también saben acercarse a ti y preguntarte que cómo estás, que cómo está tu familia, que ya conocen a mi familia y me preguntan que cómo está mi sobrina y les digo, no, ya tengo otro sobrino, miren, y les muestro las fotos con orgullo. Creo que esos son los profesores que hacen el cambio, los que buscan conocerte más allá de una relación puramente de investigación, por ejemplo, porque uno de esos profesores podría hacer el trabajo de investigación conmigo sin problema, enfocándonos en la parte académica. O está el profesor que yo sé que tenemos reunión hoy, por Teams o por Zoom o lo que sea, y yo digo, yo sé que los primeros 20 minutos no vamos a hablar nada de la investigación, y tengo que programar esos 20 minutos para que hablemos de la vida, ¿sí? Esos son los profesores que hacen el cambio. Eh, entonces, tengo muchos nombres, no sé si darlos. Eh, Sí, sí, nos gustaría que no nos sé, pudieras regalar algunos nombres. Y de paso te listo. preguntamos si qué tan difícil crees que es programar una reunión con alguno de ellos para entrevistarlos. Listo. El doctor Miguel Uribe y el doctor Carlos Gómez. El doctor Gómez es el decano de mi facultad y ellos trabajan mucho en salud mental. Entonces, siempre todas las reuniones son 5, así sea 5 minutos, pequeños minutos, de dedicarlos a hablar entre nosotros de la vida o de cómo estoy o de cómo están en ellos. Yo ya les pregunto de vuelta, yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Em, la doctora Patricia Hidalgo, que trabaja en Sueño, también investiga muchísimo y creo que ella notó en mí ciertas cosas y por eso me ha abierto algunas puertas. Por ejemplo, yo lidero el semillero de Sueño, pues gracias a las cosas que ella me enseñó y se dio cuenta de que valía la pena estar liderando el semillero. El doctor Ruiz, ya se los dije. Ahorita me ha he encontrado una persona muy interesante, porque es distinto, porque no es esa figura del profesor que ya está del otro lado y ya tiene muchísima experiencia, sino que es alguien que en este momento está construyendo eso, y es la doctora Sonia Restrepo. La doctora es investigadora en sueño y es neumóloga pediatra, y ella, por ejemplo, está haciendo su maestría en epidemiología clínica ahorita, ¿sí? Que entonces no es como esos profes que les mencioné que ya tienen su maestría en epidemiología hecha, sino que ella está construyendo junto a mí también toda la parte de investigación y estamos aprendiendo mucho al tiempo. Entonces me parece muy chévere esa relación que tengo con ella. Eh, y por otro lado, hay otros profesores que no son tanto de investigación, pero son personas que marcan ciertos momentos en tu carrera que cambian mucho lo que haces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Tunja está un doctor que es el doctor Germán Carrero, que él es internista, y él pues no, que yo sepa, no hace muchas cosas de investigación, sino que
entonces pues un ritmo de ver muchos pacientes allá de Boyacá. Y entonces él hizo algún gesto en un momento de la revista académica, de la revista, que yo dije esto, yo lo tengo que volver a hacer en la vida, ¿sí? Entonces estábamos pasando revista y a una de mis compañeras, una de las familiares, le dijo, no, la señorita, o le dijo mi amor, yo no me acuerdo qué fue, en vez de doctora, ¿sí? Entonces el doctor dijo, no, no, ya va un momento, la doctora, la doctora le va a entregar los papeles más tarde, no, no es la señorita, es que, y la familiar, pues ciertamente apenada, dijo, no, no, disculpe, no, o sea, para mí la señorita, no sé qué tal, bueno, y entonces la familia dijo, no, o sea, no, no vuelve a pasar, ya la reconozco, sí, la doctora. Eh, y para mí ese momento cambió mucho como yo abordaba o como yo veía ese evento que me parece muy particular y es como ven los pacientes y los familiares o incluso otros profesionales de la salud a las mujeres trabajando en salud, ¿sí? Y parece ser que son menos dentro de la revista, ¿sí? Porque a mí sí me dicen doctor y no hay duda, ¿sí? Y es lo que sale del cerebro, pero lo que sale del cerebro muchas veces para mis compañeros es la señorita o mi amor, ¿sí? Que es todavía más peor. Entonces, yo dije, este evento cambió mi carrera, ¿sí? Yo con el doctor Carrero pues ya no tengo mucha relación, pero yo digo, esto yo lo tengo que replicar en mi vida y ya lo he repetido 3 veces desde ese momento. Entonces, hay profesores de un continuo, pero también hay profesores de momento, ¿sí? Que es como cuando pasa uno por una rotación y un profesor dice algo o hace algo o tiene alguna conducta que yo digo, esto lo quiero y yo quiero ser ese médico. Esos son también grandes mentores. Puede que no te acompañe 4 años de la carrera cogidos de la mano, pero te enseñó muchísimo en un solo momento. Ya. ¿Cuál ha sido, Alan, tu método de estudio y cómo ha cambiado desde el inicio de la carrera hasta ahora? He cambiado mucho, entonces yo tengo, como estaba metido en tantas cosas, sobre todo en básicas y al principio de clínicas, yo tuve que aprender a ser más eficiente, porque yo decía, quiero ir al modelo de Naciones Unidas este fin de semana, o sea, no puedo tener nada pendiente de estudio o solo puedo tener muy poco pendiente de estudio para poder lograrlo. Entonces aprendí en cierta forma a aprender en poco tiempo mucho contenido, que es creo que lo que uno tiene que hacer en medicina, sobre todo cuando uno está en básicas. Entonces, mi método de estudio básicamente era que yo tenía abierto al mismo tiempo mi libro, el computador con la clase o con lo que estuviéramos viendo, eh, y un cuaderno. Siempre he hecho todo a mano. Mis amigos, muchos no se les ocurre hacer algo a mano y todo lo teclean en el computador. Entonces tenía la presentación, las diapositivas, el libro y el iPad a veces incluso con algún artículo o algo un poquito más reciente. Y mi cuaderno. Y en mi cuaderno lo que hacía, soy muy desordenado con mis notas, pero hacía como resúmenes de cada una de las cosas, como muy puntual, ¿sí? Y creo que eso es la clave, en saber puntualizar el contenido y ojalá me hubieran dado esta recomendación antes y es que tengo que saber yo para el momento en el que estoy, ¿sí? Entonces, no es tragarme todo el libro de entrada, sino estoy en segundo semestre, lo que tengo que saber de la fisiología del corazón son estas cosas, ¿sí? Y yo saber que en el futuro voy a poder aprender a mayor profundidad tales y otras cosas, ¿sí? Entonces, saber como qué momento para qué, para aprender qué, ¿sí? Y ojalá nuestra enseñanza también fuera así, que creo que muchas veces no es así. Entonces, si a ti te hablan de cómo funciona el carvedilol en segundo semestre, pero ni siquiera tienes ni idea de que el corazón tiene 4 cavidades, entonces, pues obviamente vas a estar muy perdido. Entonces, ojalá hubiera aprendido antes a qué cosa es importante en qué momento. Lo otro que hacía era organizar mi tiempo
con listas de cosas que hacer. No tanto de calendario de qué hacer a qué hora, sino cuáles son todos mis pendientes. Y con todos mis pendientes se iba chuleando lo que ya estaba listo. Creo que esas son como algunas claves de lo que uno puede hacer. Y lo que hacía era que tenía esa lista todo el tiempo conmigo. Entonces, todo el tiempo era la ansiedad y el estrés de tengo esto pendiente, tengo esto pendiente, tengo esto pendiente, hasta que se logró. Bueno, Alan, ¿y qué consejo o para ti, cómo puede ser una persona, un buen estudiante en medicina, en tanto en clínicas como en básicas? Listo. Creo que sobre todo la recomendación que doy es busca aprender todos los días a partir de lo que ves, ¿sí? Y sobre todo en clínicas es interésate por tus pacientes y si te interesas por tus pacientes vas a aprender mucho más, ¿sí? Entonces, lo primero es examinar a los pacientes y los examinas de nuevo y cada vez vas encontrando signos de enfermedad y te vas como ubicando más. Y lo otro es revisa, por ejemplo, si sientes, en donde sientes que te hace falta más, revisar de cada paciente eso, ¿sí? Si yo voy un paciente con falla cardíaca, entonces llego a mi casa, reviso los medicamentos, reviso por qué tenía cada medicamento, reviso la guía de falla cardíaca, ¿listo? Al día siguiente veo un paciente con pancreatitis, entonces llego a mi casa, reviso la guía de pancreatitis, leo un poquito más, reviso mis notas de básicas como para entender un poco más, ¿sí? Creo que eso hace la clave en clínicas de la diferencia entre un buen estudiante y otro que no. Y lo otro es considerarte desde el día uno parte del equipo de tratamiento del paciente, ¿sí? El estudiante que está ahí creyendo que solo es para completar ciertos requisitos y terminar una rotación, no la va a aprovechar tanto como aquel que se involucra tanto en el equipo de trabajo que logra hacer parte del beneficio hacia el paciente, ¿sí? Y ese creo que es también mi mensaje, como uno desde estudiante ya puede comenzar a generar conductas en el paciente que lo van a beneficiar. Y muchas veces el estudiante tiene la oportunidad de hablar más tiempo que el residente o que el interno o que el propio docente con el paciente y tiene oportunidad de conseguir otras cosas que los otros no habían visto. Entonces, si uno hace parte del equipo del paciente, va a aprender más porque los demás lo van a reconocer como parte del equipo. Y si uno es parte, entonces, pues tiene más oportunidades que aquel que solo pues va, pasa revista, se va para la casa. Muchas gracias, Alan. Y por último, nos gustaría saber a qué estudiante, compañero tuyo, o de pronto no, te gustaría ver en este espacio. Wow. Creo que hay muchas personas. Em, Tengo una amiga que también hace cosas de investigación y ella investiga mucho en en oncología, que siento que es un campo que en la carrera es un poquito oscuro y uno como que no sabe nada de oncología y pasa el tiempo y tampoco sabe nada. Y uno lee esos regímenes de quimioterapia y no tiene ni la más mínima idea. Pero esta amiga mía que se llama Valentina Rangel, eh, ha logrado conseguir un espacio como de aprendizaje muy interesante con el semillero de oncología. Eh, y Valen también, yo pues le he preguntado que qué le gusta de la oncología, pues porque es un ambiente muy triste y con mucho luto alrededor. ¿Listo? Entonces, ella ha conseguido como la belleza de la oncología y me parece interesante que ustedes pudieran abordar eso con ella. Esa sería como una opción. De otros estudiantes, creo que en los Andes está Miguel Villarreal, que también hizo cosas de representación estudiantil muy interesantes. Em, Está ahí Miguel. Sí, creo que esas serían dos personas que se me ocurren en el momento que les podrían dar una entrevista muy interesante. Bueno, Alan, y eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por este espacio. Me disfruté muchísimo la entrevista y fue un placer conocerte y realizarla. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad.